unas mutaciones, como muchos de ustedes ya saben. Va a ser un coloquio en el que en el último viernes del mes va a estar aquí el profesor Jorge Zuluaga con nosotros, aquí, no allá donde está, haciendo el coloquio de astronomía. El segundo viernes del mes vamos a estar con Julián Mauricio y con algunos otros compañeros del pregrado de Ingeniería Aeroespacial, porque este coloquio lo vamos a hacer con el pregrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, en el cual pues vamos a conversar sobre ese granito que fue haber llegado a la Luna. Por eso el coloquio se llama 50 años en la Luna. Yo sé que muchos de ustedes pues llevan menos años en la Luna, yo me mantengo en la Luna, pero 50 años en la Luna. Entonces, bienvenidos a este coloquio aeroespacial, Julián Mauricio. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en este gracias otra vez por recibirme como el hijo pródigo en la casa. Me perdí por aquí hace mucho tiempo, pero por aquí estoy en las andadas otra vez. A ver, pues yo creo que este año, 2019, es un año que este tema no se debía dejar pasar. Son 50 años de lo que hace que empezaron los viajes a la superficie de la Luna. Válgase decir que el primer viaje a la Luna lo hizo con personas, el Apolo 8 en diciembre de 1968, de todas maneras estamos alrededor de los 50. Y pues desde el año 1972 no hemos vuelto, porque las misiones Apolo se extendieron entre el 68 y el año 72, con los alunizajes entre el 69 y el 72. Justo es una época en la que los vuelos espaciales están teniendo otra vez auge. En este espacio, cuando yo frecuentaba mucho, recuerdo que lo discutíamos bastante. Ahora que Juan ha estado con lo del coloquio, también los mantiene actualizados con eso, y el avance de lo que es SpaceX y todas esas compañías, que justo hoy hubo una efeméride bien interesante que se dio, y es que la cápsula Dragon, que es la próxima a llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, en vuelo automático regresó de la estación y amarizó en el Océano Atlántico, casi en la misma zona donde hace 50 años, la próxima semana, el 13, amarizó el Apolo 9, que fue el único de los Apolos que llegó al Océano Atlántico. Los otros llegaron al Océano Pacífico. O sea, 50 años casi, que por una diferencia de días en los que los Estados Unidos otra vez están en el tema de cápsulas. Incluso el amarizaje de hoy fue muy Apolo. Se vio cuando la Dragon abrió 3 paracaídas muy bonitos y el amarizaje fue hermoso, pero obviamente con el 4K de hoy en día, todo eso. Entonces, lo que va a hacer, o sea, ver una cápsula automática y que mucha gente lo siguió, y lo que se viene para esta década de los años 20, cuando no los vuelos a la estación, sino que con seguridad, yo estoy casi seguro que el regreso a la Luna se va a dar en esta década, en una época en la que estamos tan conectados. No me imagino lo que va a ser el seguimiento de humanos otra vez, así sea en el primer vuelo de nuevo, como el Apolo 8 alrededor de la Luna, y después los alunizajes. Incluso hay un tema, recientemente la NASA está trabajando en algo que se llama algo así como Moon Gateway, creo que es el nombre, que es un proyecto para hacer unas estaciones alrededor de la Luna, y pues el gobierno canadiense anunció que va de socio con los Estados Unidos en ese proyecto. Estados Unidos todavía, ese proyecto lo están confirmando a 100%, más o menos entre mayo y junio, pero si ya un país como Canadá está anunciando sociedad ahí, es porque yo creo que eso va, sin contar con los esfuerzos de SpaceX, que con esta cápsula, con ciertas adaptaciones, pretende también hacer vuelos a la Luna para circunnavegar en principio. En todo eso yo creo que entonces cuando conversaba con Andrés hace poco, empezando el año, llegamos al punto de que no se debía dejar pasar este año sin tener algo alrededor de esto. Pero yo sí creo, y me atrevo a decirlo, que de las ciudades, la ciudad colombiana que más madurez está logrando en las áreas de ciencia del espacio es Medellín. ¿Y por qué? Porque nosotros aquí tenemos ya no solo el hecho de tener 2 programas profesionales bien claros, el de astronomía y el de ingeniería aeroespacial, más los esfuerzos que hay desde otras universidades, porque la UPB tiene su ingeniería aeronáutica también muy bien, y eso, me refiero es en que aquí ya hay una clara diferenciación de qué es astronomía y qué es ingeniería espacial. Eso ya es muy claro, y eso muestra madurez. O sea, no es lo mismo, y cuando esto como que se tiende a mezclar en muchos espacios, en muchas partes del mundo, muestra que todavía como que no hay cierta madurez. O sea, todavía como que se está en una fase muy divulgativa, pero cuando se empieza a tener esa diferenciación, sin ser divorcio, valga la pena, porque nosotros nos queremos muchos en todas esas áreas,
es porque yo creo que va habiendo madurez en el tema. Y en ese tema yo creo que donde se va teniendo pues como una claridad más fuerte de lo que es eso, es por acá, y en ese sentido no teníamos que responder a ese reto. Y entonces, ¿cómo vamos a responder? No vamos a tener un ciclo de coloquios en el que probablemente el más cercano a lo que siempre se ha hecho es el de hoy, que de pronto sí es un repasito de lo que, por qué se dio el tema de los viajes a la luna, o sea, de dónde nació. Sin embargo, me atreví a traer este documental, que a pesar de que va a tocar verlo con subtítulos autogenerados en español, seguro que ahí van a ver partes de la traducción que no son muy buenas, es un documental que no podíamos dejar pasar, porque no es el documental clásico de la historia de qué pasó, de por qué empezaron los vuelos espaciales con el Sputnik 1 en 1957, sino que es un documental de cómo se vivió en Estados Unidos y las consecuencias que esto tuvo en el gobierno americano, incluso en algo que yo sé que va a ser nuevo para ustedes, como fue el acto de educación, no recuerdo el nombre correcto en inglés, pero un acto de educación que se dio allá, firmado por el presidente Eisenhower en ese entonces, donde después de analizar por qué la Unión Soviética pone un primer satélite y se dan cuenta que es que los soviéticos tienen un sistema de educación de los 1000 demonios, o sea, dicen ellos cuando van allá que los soviéticos estaban formando científicos e ingenieros de una manera pero impresionante, se ven obligados a meterle casi que el doble de presupuesto a la educación y a reformar toda la educación en Estados Unidos. Entonces, es más por ahí por donde va el documental de hoy. Ya en la segunda parte, en la parte conversada, yo sí trataré obviamente de contextualizar de dónde salió todo este tema del Sputnik, pero a lo largo del año no vamos a estar hablando de la típica charla acerca del viaje a la Luna o del Apolo 11, no, sino de, como les digo, ya la madurez que va teniendo la región en el área da para que nos sentemos a hablar en coloquios específicos, por ejemplo, meramente de cómo, por qué escogieron la manera de ir a la Luna, como la hicieron, es decir, con un encuentro alrededor de la Luna, por ejemplo, y discutir meramente alrededor de ese tema. En el caso del Saturno 5, meramente el tema de los retos que hubo para desarrollar los motores del cohete, vale la pena que sea un solo coloquio. O sea, coloquios de este estilo, de más nivel, y no meramente pues el tema de cómo fuimos a la Luna, de que yo creo que ya hay suficiente ilustración con lo que hemos celebrado en otras efemérides en años anteriores. Ese va a ser como el estilo del asunto. En algunos de los coloquios, pues vamos a tener, creo que entre 9 y 10 coloquios a lo largo del año. Este programa va a ir los segundos viernes de cada mes hasta noviembre. Con seguridad habrá en algunas partes que nos centremos más en un tema geopolítico, en otro en un tema, por ejemplo, de cómo fue la selección de los astronautas, cosas de ese estilo, pero siempre tratando de que sean cosas nuevas, diferentes a lo que se han discutido en documentales que usted encuentra en YouTube, o lo que ya se ha hecho, pues, como les digo, en años anteriores. Probablemente el tema va a ir cogiendo fuerza a medida que se aproxime la mitad del año, que es cuando se da la efeméride del Apolo 11. No descartamos que proyectemos ciertos clásicos de series y cosas que han habido alrededor, pero no en este espacio, sino que probablemente lo hagamos en otro de los viernes, o puede ser un sábado, no sé, o sea, encontraríamos. Pero en principio este espacio es para cosas más dedicadas, pues, al tema de los viajes a la Luna, y no vamos a estar avanzando en orden cronológico necesariamente, es decir, no, hoy va a ser el más cronológico, pero probablemente podemos llegar a tratar la exploración de las últimas Apolo en un coloquio y devolvernos a cuando empezaron los procesos de diseño de las cápsulas en otro posterior. Perdón, un paréntesis, muchachos, ¿alguien de aquí estaba interesado en venir? Y disculpame que lo pregunte, tranquilo, los que vayan ahí son unos torcidos. ¿Alguien está interesado en venir al cielo esta noche? No, listo. ¿Sí? Este es el momento de salir. Todavía está a tiempo. No son torcidos, muchachos, muy bacano que disfruten esos otros espacios del planetario. Ustedes se van, aquí nos quedan para rajar de ustedes. Muy bien, el compañero les va a entregar los bichos. Entonces esa es como la naturaleza del asunto. Entonces yo los invito a que hoy, en estos 53 minutos que dura este documental nos va a llevar a cómo se vivió ese momento, principalmente desde la perspectiva de los Estados Unidos, que fue pues donde fue el impacto más grande de cuando se puso el Sputnik 1, y ya en la segunda parte entonces vamos a tener la conversación de por qué se llegó a tener un Sputnik y cómo esto fue disparando
lo que iba a terminar tal vez en la aventura, yo creo que no me equivoco en decir la aventura más grande que se tuvo en el siglo XX por parte de la humanidad. Vale, entonces, a ver el documental. Pero como les digo, yo creo que valía la pena ver el documental. No, yo calmo. Gracias a Dios hice inglés 3. ¿Cómo? Sí, definitivamente en ese asunto de la traducción automática, eso todavía le falta, pero mucho. Pero yo creo que la idea general se entendía, y pues esto es un documental que no, es incluso independiente, eso no salió por ninguna cadena de televisión famosa, dígase National Geographic o Discovery Channel, nada de eso, eso fue como de unos productores allá en Estados Unidos, y valía la pena traerlo porque tiene un ángulo muy diferente al documental tradicional del Sputnik, que es la parte de la historia y todo eso, sino más como basado en cómo lo percibieron ellos en el momento en el que pasó en 1957. Me llamó mucho la atención que el documental se centrara tanto en la educación de los pelados. Eso es, pues, fantástico. Yo creo que este documental lo tendrían que ver muchos políticos. Hombre, yo creo que aplica para Colombia en todos los sentidos. Eso es una cosa que no es solo de los Estados Unidos. O sea, el hecho de que un país como ese, en el que se muestra que para los años 50 tenía una vida tan bien establecida, era, como dicen ellos, probablemente hasta hoy la mejor época que haya tenido Estados Unidos fue esa, la época de posguerra, en la que tenían una industria en la que se calcula que más o menos las 3/4 partes de cualquier cosa que usted viera, cualquier tecnología que usted viera, era producida en Estados Unidos. Tenían dinero, tenían a una Europa endeudada, estaban súper bien. Escondidos todos los negros. Con esa cantidad de demonios sociales. Sí. Todos los afroamericanos, marica. Estaban en el sur de Estados Unidos escondidos. Con esos problemas sociales tan tenaces que después reventarían en la siguiente década, que fue la de los 60, y de repente llegar y revolcarles la casa de esa manera. O sea, estaban convencidos de que estaban muy bien, eran la superpotencia, a pesar de que la Unión Soviética tenía la bomba, no se les igualaba, allá en la Unión Soviética no tenían una lavadora o no tenían la supercocina. Pero, y todo iba muy bien, Europa estaba apenas bregándose a levantar de la Segunda Guerra Mundial, y revolcarse esto de esta forma y ver la necesidad de que en la educación estaba la respuesta como lo vieron, yo creo que es una cosa fundamental. O sea, si una potencia incluso tiene que hacer eso, pues ¿qué no se tiene que hacer por aquí, donde todavía tenemos tantas cosas que solucionar? Pero independientemente del grado de avance de una sociedad o de cómo está liderando el mundo, es claro pues que la educación es una respuesta fundamental para los problemas sociales. Bueno, yo te hago una pregunta. Para los que no somos del área aeroespacial, ¿cuál era realmente la importancia, cuál fue la importancia del Sputnik y qué hacía el Sputnik? Realmente era una cosa muy sencilla, que es lo que les voy a comentar aquí en este rato. El Sputnik solo lo que hizo fue tomar unos sensorcitos para tomar ciertos niveles de radiación y emitir un bip bip, unos soniditos que en código Morse simplemente estaba diciendo aquí estoy. Eso era, ¿cierto? Eso técnicamente era eso, pero no era el Sputnik en sí mismo, era lo que significaba el Sputnik. O sea, lo que significaba detrás de eso, que es parte de lo que nos dicen en este documental. Es decir, el hecho de poner un satélite de entrada significaba que se tenía una máquina de mucha potencia para ponerlo alrededor de la Tierra. Poner un satélite no es sencillo, necesita usted una velocidad de, si es aquí cercanito a la Tierra, de unos 8 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad que es más o menos ir de aquí, de la Universidad de Antioquia al Estadio de Envigado en un segundo. Para usted inducir esa potencia en un vehículo de estos, necesita un cohete muy poderoso, pero la relación que hacían es, si usted tiene con qué poner un aparato de esos alrededor de la Tierra, ese mismo aparato es capaz de hacer un vuelo simplemente sin entrar en órbita de un lado, de un continente a otro, y llevar una bomba atómica, y eso sí era delicado. Y ahí era donde estaba lo delicado del asunto con el Sputnik. Bueno, entonces nos vas a mostrar. Sí, yo les quiero mostrar hoy, de todas maneras, el porqué. Dime. Ah, sí, vos ibas a preguntar algo, claro, qué pena. Así se veía.
Siendo tan pequeño sí se veía. Sí, como los satélites hoy en día, o sea, no se veía así pues grande una cosa pasando, no, ni la estación lo hace, pero se veía un punto en el amanecer y en el atardecer, sí, porque era muy brillante y de hecho lo diseñaron así, o sea, lo diseñaron así brillante y polichado, como diríamos nosotros, para que reflejara lo mejor la luz del sol. Y lo vieran y lo lograran ver, además de que los soviéticos se aseguraron de entregar las frecuencias para que radioaficionados o el que quisiera en todo el mundo que tuviera la manera lo pudiera detectar y ver de que no estaban diciendo mentiras, de que había un Sputnik. No, antes de que dejemos el tema educativo, hay que decir que esa ola del momento Sputnik realmente nos tocó a nosotros. Es decir, los institutos de ciencias, los departamentos de ciencia en las universidades colombianas surgieron 10 años después, correcto, no muy lejos. Y yo no fui digamos, de los 60, yo empecé mi educación universitaria en los 90, pero cuando yo estaba en el colegio en los años 80, estudiando física, amando la física, los libros que yo usaba eran de esa época. Y si yo en los 80 usaba libros de los 60, imagínense lo que pasaba con los físicos colombianos de los 60 y los 70. Ellos estaban usando los libros escritos en esta época. Entonces realmente nosotros somos hijos del momento Sputnik. Yo me siento ahora pensándolo como hijo de ese momento, porque claro, miren todo ese dinero tan hijo de puta que entró del billón de dólares de los años 50. Un billón de los años 50 a escribir libros. Es que yo todavía, ahorita voy a llegar a la casa a buscar 1000 libros de física que fueron escritos con el soporte de eso. Entonces espectacular, me siento hijo del momento Sputnik. Todos mis estudiantes son hijos del momento Sputnik. Y todos los que estamos acá y todo lo que menciona la que incluso por eso entrevistan a este padre de la computación y el internet. Porque más allá del documental, a mí el documental la verdad me interesó mucho y lo había visto desde el año pasado y estuve indagando cosas. Y encontré unas cifras en las que, unos puntos en los que se menciona que toda la explosión de la tecnología de información de los 80 fue debida a la educación que se indujo en finales de los 50 y principios de los 60 y que enseguida llevó a los que cuando estuvo la base de la computación que se disparó en los 60 se empieza a masificar en los 80, pero lleva el boom de la misma en los 90 y es la que estamos viviendo hoy en día. O sea, casi que esta época moderna se definió en esa década de los 50 y los 60 y para eso tuvo mucho que ver este tema de lo que explotó cuando ponen el Sputnik y lo que se viene como carrera espacial. Así que viva el comunismo. pero eso tiene un punto bien interesante y es nunca subestime sistemas que miran a una nación como un todo. Puede que el ciudadano no viva de la mejor manera como era la Unión Soviética, ya la gente vivía en apartamentos pequeños con incomodidades y de todo, pero como país siempre estaban tirando para adelante y se hacían inversiones muy grandes, como mostraron ahí, de que los americanos se habían vuelto relajados, se habían vuelto que lo tenían todo, ir a la escuela, las tareas, la cifra que dicen de las tareas, media horita de tareas para la casa, vaya si juegue fútbol el sábado por la tarde con el papá, los ingresos eran altos, la gasolina barata, un carro lo compraba todo el mundo, mientras que los soviéticos estaban armando científicos y ingenieros como un berraco y hasta doloroso, porque el plan de industrialización de Stalin hace pasar a una Unión Soviética agrícola de los años 30 a una Unión Soviética de los años 50 con tecnología espacial. Y eso fue, dicen que doloroso, o sea, si usted se lograba meter a una universidad soviética y lo veían vagando, sacando malas notas, podía ser acusado de estar conspirando en contra del Estado. Otra cosa cosas de este estilo. Con la que me transporté fue con el temor hoy al castrochavismo mundial. O sea, sabemos que es una idiotez. Pero en ese tiempo era una realidad clara, la amenaza del comunismo. Entonces hay que tener una idea del terror tan hijo de puta que se debió haber sentido en ese tiempo por la posibilidad de que el comunismo se apoderara del planeta. Hay una cosa que es clara de esa época y es lo que se considera hoy como rivales de Estados Unidos, al mismo Rusia o China. En serio, no es ni la décima parte de lo que llegó a representar la Unión Soviética en su momento. O sea, la Unión Soviética, cuando eso sí era vista psicológicamente en todo el mundo como una superpotencia que retaba a los Estados Unidos y con un sistema totalmente diferente.
Vea, por ejemplo, esa parte de valores, como dicen ellos, que mencionan ahí, donde llegan a mencionar la religión, o sea, eran diametralmente opuestos. Un sistema capitalista por este lado, un sistema socialista con miras de comunismo, pues que era como el objetivo último, en el otro lado un sistema basado todavía en religión en este lado, en el otro un sistema ateo completamente, cosas de ese estilo, era totalmente opuesto y con una potencia militar igual como lo demostraron ahí. Entonces no era como mirar con desprecio desde el punto de vista americano cuando esto pasó, todo lo contrario, era, pues pucha, es que sí tienen con qué manejar al mundo. Y de ahí salen lo que empezaron a definir en esa época, que todavía nos definen a los países como el resto del mundo, cuando ellos definen a un primer mundo como los Estados Unidos, todos sus aliados desarrollados en Europa que ya se estaban levantando, algunos países como Japón, eso, el segundo mundo era la Unión Soviética y todos sus satélites, y el resto era el tercer mundo, el resto del mundo. Unos comentarios, Pablo, te digo antes de lo técnico, y es, bueno, no, los ateos siempre perdemos, mire que siempre se pierden los ateos. No, lo siguiente, no es cierto que los rusos eran educados durante el comunismo solamente. Si uno lee a Dostoyevsky, se da uno cuenta que en el siglo XIX, ¿cierto?, ya un niño o un joven ruso sabía francés o aprendía francés, bueno, no todos, los campesinos, pero sabían francés, sabían tocar el piano, etc. Entonces realmente el pueblo ruso le lleva una ventaja a todos esos campeches montañeros de mierda de los Estados Unidos, ¿cierto?, que eran simplemente vaqueros, todos eran vaqueros y puritanos. Entonces la verdad es que no es el comunismo, era el mundo ruso que llevaba siglos de ventaja cultural. Un tema, eso es real, pero para una, igual que pasaba en Estados Unidos, o sea, porque en Estados Unidos había una zona élite que era la zona del noroeste, donde estaba Massachusetts, Nueva York, usted encontraba mucha cultura y mucho desarrollo. Lo mismo pasaba en Rusia, o sea, sí lo había, pero estaba centrado casi en la zona de San Petersburgo. El resto de Rusia era lo mismo de Campeche que el oeste americano. O sea, incluso ese fue de los grandes dilemas cuando se estableció el socialismo allá. Cuando meten ese sistema de colectivización y meten a todo ese campesinado en lo que ellos querían que era un país educado, y eso generó una cantidad de problemas tenaces. ¿Y cómo lo tuvieron que meter? Pues llegó Stalin al poder y eso lo metieron a la fuerza y en 20 años pusieron a andar eso. Pero sí es verdad, o sea, no eran tampoco un paisito agrícola como muchos que conocemos nosotros, sino que sí había una base intelectual muy buena que tenían, o sea, una base intelectual como lo tenían muchos países en Europa, como lo tenían los Estados Unidos. No era masiva, pero sí la había, eso es real, y ellos tienen el mérito de que hicieron ciencia propia desde mucho antes, y tuvieron también tecnología, ideas de tecnología propia antes del proceso socialista como tal. Yo les quiero mostrar hoy, llevarlos hasta el momento del Sputnik, porque se llegó allá, porque pues en los coloquios todo esto va a tener que ver allá. Esta foto me la encontré así tal, no le puse yo eso que dice allá arriba, dice así, el telescopio que cambió el mundo. Resulta que este niño de 12 años, en Inglaterra, en Alemania, la mamá le regala un telescopio, un niño noble, o sea, eran de buena familia, de muy buena familia de hecho. Le regalan un telescopio y él se fascina por la luna, por todo lo que es la astronomía, empieza a leer de astronomía todas las noches en su telescopio, toda la cosa, pero se pegó una encarretada tan brutal de esas que lo que terminó diciendo fue, estoy hablando de aproximadamente 1924, lo que terminó diciendo es cuando los barcos de vapor y los ferrocarriles de vapor eran la tecnología grande en transporte. Termina diciendo, yo voy a hacer lo posible por hacer un viaje a la luna yo mismo, o mínimamente hacer que vamos a la luna. Este señor es Wernher von Braun, de 12 años, y así fue, o sea, se le mete en la cabeza que él se iba a meter con el cuento de ir a la luna, incluso lo pensaba inicialmente él. Pues se mete con eso y se da cuenta que la literatura que había, ya había mucha literatura por esa época que decía que la mejor manera de subir muy alto, de tal vez ir al espacio más allá de la atmósfera, como hablaban en esa época, era mediante los cohetes, porque ya veían que los aviones en ese entonces tenían una propulsión de hélice, eso no daba para mucho, los aviones a reacción ni siquiera existían,
pero lo que ya se vislumbraba que era la tecnología para poder viajar al espacio eran los cohetes. Entonces se meten y conforman un grupo de gomosos que empieza a jugar con cohetes. Eso ahí hubo muertos porque se ponen a probar eso así detrás de barricadas, piedras, de la cosa más rudimentaria. Ahí lo vemos ya de 18 años con una bata vuelta nada de sucia por estar lidiando con estas cosas. A todo le ponían cohetes, a pequeños aeroplanos, a vehículos, hacían carreras de carro con motor de cohete a bordo, todo ese tipo de cosas, pero no pasaban de ser un grupo de aficionados. Lo cierto es que el muchacho muestra una tendencia a ser un tremendo líder y a tener una calidad técnica muy superior a la de los mismos viejos que estaban en ese grupo. Háganse de cuenta una sociedad como las que tenemos aquí en la ciudad, donde hay gente pues mayor, gente, niños y todo, por ejemplo, aficionados a la astronomía, eran algo así. Pero ya este muchacho de 18 años mostraba que iba más allá de lo que normalmente ellos veían como un juego de aficionados. Y pues eso le empezó a llamar la atención al gobierno alemán, que por esa época venía de estar en proceso de recuperación de la Primera Guerra Mundial, de haber firmado un tratado de Versalles donde no podía tener artillería, o sea, pues armas, cañones de largo alcance ni nada de ese estilo, y dijeron, hombre, pues es que en ese tratado no mencionan cohetes, o sea, los cohetes no están ahí, o sea que nosotros podemos desarrollar cohetes, ir desarrollando y viendo a ver qué podemos ir teniendo. Estoy hablando aquí de la Alemania de los años 30 aproximadamente. Pues lo cierto es que sí, el gobierno en esa época, este señor que apenas estaba surgiendo, ya llegan al poder en los años 30, les llama la atención al ejército alemán este muchacho y pues le proponen, eso no se sabe a ciencia cierta hasta dónde fue propuesta o sea, así fue propuesta, pero es como cuando un gobierno ya está tan establecido y le dicen, vénganse a trabajar con nosotros que nosotros necesitamos que desarrollemos eso. Pues resulta que todo ese grupo se va, empiezan a trabajar en ese desarrollo para hacer cohetes, y digamos que fue allá en esa Alemania donde realmente por primera vez en serio se empiezan a considerar vuelos espaciales, y me explico eso. Antes hubo precursores, realmente sí los hubo. Estuvo Robert Goddard en los Estados Unidos con cohetes de combustible líquido y hizo desarrollos de los mismos. Estuvo a nivel teórico Tsiolkovsky en la Rusia imperial y después en la Unión Soviética, pero todo esto no pasaban de ser experimentos, digamos, de un profesor universitario como era Goddard, digamos, experimentos algo pequeños, y de Tsiolkovsky de teoría. Esta gente sí se metió, fue de frente a desarrollar cohetes como tal. O sea, vamos a desarrollar cohetes. Si bien se necesitaba para el tema balístico de tener un arma, el grupo de ellos empieza a considerar todo lo que era necesario para poner vehículos en el espacio. Entonces, aquí es donde está la clave de este asunto. No había nada, no había ni siquiera la teoría de la propulsión de cohetes líquidos, no había ni siquiera la teoría para la navegación de eso mismo, no había tampoco la teoría para todo lo que era el control de eso, y mucho menos la tecnología. A esta gente le toca meterse con ese combo, eso consiguieron matemáticos de primera categoría, físicos, ingenieros, de todo, y los ponen a trabajar alrededor de eso con Von Braun a la cabeza. Von Braun, entiendo que muy de 22, 23 años saca el doctorado, ya en un tema. El doctorado lo hizo en física porque en ese entonces esas ramas de ingeniería no estaban todavía tan especializadas, y lo sacan unos temas de propulsión, solucionando los problemas de propulsión líquida que iban de cara a esto. Este señor tenía una costumbre, y era que solucionaba un problema en un área y soltaba eso y se los dejaba a otro y cogía otro gallo. Entonces, después de eso, incluso a lo último, él en el tema de cohetes terminó más dedicado, fue a los temas de navegación y control, pero también con propulsión, con todas las áreas. Es decir, era un tipo que al milímetro, al tornillo, él conocía todo lo que eran los problemas involucrados en un vehículo de estos. Pero además de eso, tenía una cosa que puede ser incluso la clave más grande de cuando surgen estos personajes tan tremendos en desarrollos de tecnología y de proyectos tan grandes, y es el poder de delegación. Es decir, encontrar la gente correcta para los puestos correctos y ganarse un respeto con esa gente que permite que todo ande. Es lo que hoy en día, por ejemplo,
aunque yo ahí guardo las proporciones, pero de todas maneras pasa, se puede considerar como pasa con Elon Musk y SpaceX. El gran poder que está teniendo SpaceX es el poder de delegación. Él no está diseñando los Falcon él mismo, pero sí entiende los problemas de los Falcon y encuentra a quién se le puede delegar y cómo coordinar todo ese trabajo que se está haciendo. Así funcionaba este señor. Lo cierto es que logran dar, claro que este también tenía una capacidad de delegación brava. Lo cierto del caso es que llegan a esta cosa, o sea, esto ya es un misil balístico como tal, y esto es un cohete ya, era capaz de bombardear Londres o Bélgica desde Alemania, llevando una carga explosiva grande, y en el proceso tuvieron que solucionar problemas de cómo controlarlo, cómo tener una propulsión estable, cómo volar de manera supersónica que no se había hecho hasta ese entonces. Todo eso lo tuvieron que solucionar desde la teoría hasta la técnica y poner a funcionar esta vaina, este grupo de alemanes. Para uno, incluso a ratos uno se siente como algo idiota cuando se da cuenta que cuando la B2 vuela por primera vez, von Braun tenía 32 años apenas, y ya tenía volando un aparato de estos, y un proyecto como tal en sí. ¿Y a vos se te apaga el carro? Ellos, y a uno le apaga el carro, sí, a uno le apaga el carro una lomita. Entonces, lo cierto del caso acá es que ellos tienen el B2, 1944. Tienen el B2 operativo y resulta que mucho del tiempo que ellos tenían asignados para el B2 se la pasaban era haciendo cálculos ya de órbitas, de potencia para llegar a órbita, todo ese tipo de cosas para vuelos espaciales. Este tema de la B2 es un tema que hoy en día incluso todavía tiene dilemas éticos, donde al parecer después del tiempo se ha logrado ver de que esta gente, el grupo de alemanes involucrado en el desarrollo de la B2 fue un grupo más atrapado en una época turbulenta, es decir, era imposible, usted como le dice a Hitler que usted no iba a hacer el cohete, por ejemplo, pero era claro que ellos incluso llegaron, von Braun llegó a estar preso varias semanas, o días, no recuerdo bien ahí el punto, porque él se estaba negando a ciertas cosas con el B2 y porque se le acusó de conspirar en contra del Estado, porque le encontraron una cantidad de dedicación de tiempo de él y su equipo a pensar en órbitas, en satélites, en animales para llevar arriba pruebas de sistema de conservación de la vida que iba a derivar en astronautas y cosas de ese estilo. O sea, estaban más pensando era en el tema del espacio. Lo otro es que la B2, para los vuelos que necesitaba entre Alemania y el Reino Unido o Bélgica o estas otras partes donde pretendían bombardear, ya estaba con una potencia muy superior a eso, y era porque ellos estaban en el plan de tratar de tener un satélite. Lo cierto del caso es que ya ustedes saben cómo terminó esa historia, el señor de Bosito no ganó, entonces antes de que eso pasara, estos alemanes se dieron cuenta que Alemania iba a caer y se sientan a decir, bueno, nosotros aquí qué vamos a hacer, ¿para dónde vamos a pegar? ¿Nos quedamos con los soviéticos o nos vamos con los soviéticos, o sea, Stalin, decían ellos, o nos vamos con Stalin o nos vamos con los Estados Unidos? Y casi que unánimemente decidieron que lo mejor era seguir por el lado de los Estados Unidos. Se meten a una mina, se esconden y mandan al hermanito de él, que era un muchacho adolescente, porque quedaron, cuando ya se cayó Alemania y toda la cosa, quedaron del lado que iba a quedar de la Unión Soviética, quedaron atrapados allá. Mandan al hermanito y le dicen, vaya busque los soldados americanos, y le dicen que los que diseñaron los B2 están aquí y que se quieren ir con ustedes. Y cuando eso todavía no habían partido fronteras bien en forma, o sea, ya estaba decidido cómo iba a quedar la repartición, pero no estaba todavía las cosas con fronteras, y pues inmediatamente la gente del ejército americano se da cuenta, pues hacen un operativo tremendo y van por ellos y los sacan de una mina donde estaban. Días antes, von Braun se había quebrado un brazo, y por eso pues esta famosa foto cuando ya salieron de por ahí entre la mina, que está con la mano enyesada, pero eso fue un accidente de tránsito que nada tiene que ver pues como con de pronto que hubo maltrato en el tema o bombardeos o cosas de estilo, no tiene nada que ver. Se van y vea, ese tema incluso es tan tremendo que el general que manejaba el proyecto, que es este señor que tiene el tabaco al lado izquierdo, el general Walter Dornberger, siendo que él sí era militar como tal del ejército nazi, se logró comprobar de que no estaba tan involucrado en el tema, que estaba en la cadena del
del problema que les tocó, y ese señor incluso terminó haciendo una tremenda carrera en Estados Unidos después en el tema espacial también se lo llevaron a pesar de que era militar. Este señor tiene una frase muy bonita, que cuando ellos empezaron a probar los B2 y eso reventaba y reventaba y reventaba, cuando ya volvió el primer operativo, le dijo a algunos del grupo que estaban ahí en el vuelo, ustedes se dieron cuenta qué ha pasado hoy, y pues todo el mundo estaba pues como normal, pues impactado por el vuelo, emocionados todo, y pues el mismo responde a eso y dice, pues hoy aquí en Alemania ha nacido la nave espacial. Y la verdad es que así fue. El B2, acá traigo yo esta cosa, como lo ven, mírenle la tecnología de eso, o sea, eso ya es un cohete con todo. Cuando los americanos fueron y sacaron las B2 de donde las tenían guardadas y las analizaron, la respuesta de un técnico, de un científico un científico de mucho rango de los Estados Unidos fue que no se creía en la tecnología de ciencia ficción que tenían alrededor de esto, cuando lo que más había en tecnología aeroespacial por parte de los aliados y los mismos soviéticos eran aviones de turbohélice, y ya esta gente tenía una cosa de este calibre. Entonces el fascismo inventó el cohete y el comunismo los satélites. Imagínense. Y la democracia y el progresismo que inventamos ahí. Ay María. Pero bueno. Lo cierto es, sí, se dice hoy en día que con la tecnología del B2 y el ritmo del grupo de Von Braun, si las cosas que afortunadamente no fueron así, si Alemania hubiera pues continuado y el ritmo del desarrollo de esto hubiera continuado, el primer satélite se hubiera puesto en 1949 aproximadamente. O sea que así estaba la cosa con la Alemania de esa época y con el desarrollo de los B2, porque ya habían diseños subsecuentes que iban a seguir a esta nave. Este lo traje porque este es de hoy en día, es bellísimo, se llama, es un afiche que llama la genealogía de los cohetes. Y pueden ver cómo todos estos cohetes, por allí el Saturno 5, el transbordador, todo, mírenle la raíz allá, vea la mamá ahí atrás, todas salen del B2. El chiquito se llama un Corporal, pero eso fue más para cohetes sonda, que de ahí se fue al Vanguard, pero ya ustedes vieron en el documental que no llegaron a nada. Pero los grandes cohetes, o sea, ese Corporal fue un desarrollo americano, pero los grandes cohetes como tal, todos están basados en el B2. Y estos cohetes que tengo acá solo son de Estados Unidos, pero igual en la Unión Soviética también se basaron en el B2. Y en el resto de lanzadores del mundo hasta hoy en día, todos han tenido raíces, ya sea por el lado de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. Y todos entonces tienen que ver con el B2, que fue pues el gran cohete de Von Braun en los años 40. Sin embargo, el B2 no iba a ser la gran obra de Von Braun. Eso lo vamos a ver en posteriores coloquios y va a estar mucho más adelante. El contexto de la época es entonces que se termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina destapando este demonio. Los Estados Unidos revientan dos bombas, una en Hiroshima, la otra en Nagasaki. Son la superpotencia, tienen la bomba. Como les digo, la guerra que ellos tuvieron, si bien dejó muchas bajas americanas, fueron jóvenes que las lucharon lejos, es decir, el territorio americano estaba a salvo. Tuvieron guerra la guerra en Europa, la guerra en el Pacífico y la del norte de África, lejos del territorio propio, pero estaban tranquilos y enseguida venían de una depresión en la que con la guerra se activa todo el poderío industrial porque hay que producir aviones, armas, de todo. Entonces tenían empresas que estaban a tope en producción, tenían dinero, le prestan dinero a Europa para la recuperación con el plan Marshall, entonces con eso todavía entraba más dinero por cuestión de deuda. O sea, estaban en una época que a hoy en día, desde la perspectiva, se le considera la época, hasta hoy, la mejor época que han tenido, porque ese lapso entre 1945 y 1957. Sin embargo, los soviéticos ya tenían a ese entonces un sistema de ciencia muy fuerte, y pues para 1949 ellos también detonan una bomba nuclear en territorio soviético, hacen las pruebas, se dan cuenta, entonces se puso más o menos a la par la cosa. Sin embargo, los análisis de defensa y todo eso decían, el problema no es solo tener la bomba, sino la capacidad de desplegarla, de llevarla al destino donde yo la quiero tener. Y en eso era donde los Estados Unidos sí estaba muy fuerte. Los Estados Unidos tenían una flota de bombarderos y un desarrollo de bombarderos tenaz. O sea, los producían como produciendo salchichas, estos bombarderos.
Los soviéticos no tanto, los soviéticos en bombarderos no estaban tan bien, ellos cogían y llevaban, una anécdota muy curiosa, llevaban periodistas a los desfiles en Moscú y dígase que pasaban 10 bombarderos, ¡prun! Y aplausos y toda la cosa, y se perdían, y enseguida aparecían otros 10 bombarderos, así como para mostrar muchos y mentiras que eran los mismos dando vueltas y pasando por esa zona. Y los informes de inteligencia, cuando se habla de aviones grandes, no es difícil saber si se está hablando caspa, como decimos nosotros aquí en Antioquia, o no. Vaya y mire eso, con un avión espía o lo que sea, un avión no se puede esconder. O tienen muchos hangares para esconder los bombarderos, o están al aire libre en aeropuertos, pero eso no es como un carro que yo lo meto debajo de unos árboles. Y los vuelos de inteligencia que había sobre la Unión Soviética mostraban que no los tenían. Entonces estaban como sobrados, o sea, tenemos los bombarderos, tenemos la bomba, todo. Esta gente todavía no es un país donde la gente no tiene una lavadora en la casa, no tiene la cocina como mostraron ahí, con esa cantidad de cosas pues estrafalarias. Estaban tranquilísimos, mientras los soviéticos seguían simplemente en su proceso de tener una tremenda educación en ciencia y tecnología y avanzando. Cuando esos soviéticos llegan a Alemania a sacar las B2, me retrocedí un poquito en el tiempo, otra vez ahí, no lograron llevarse grandes ingenieros de los de la B2, casi todos se fueron para Estados Unidos, escasamente se lograron llevar algunos ingenieros de producción y partes de B2, no se llevaron B2 enteras, y les tocó empezarle a hacer ingeniería inversa a eso, y en poco tiempo, como no tenían las cabezas del diseño del B2, lo cierto del caso es que sí dieron con otro tremendo ingeniero propio, ese sí era de ellos, que es este señor que tengo por aquí, que lo llamaron el Chief Designer, y a él también en épocas anteriores, de un modo un poquito más recatado, había hecho unos experimentos con cohetes pequeños y eso, y le encomendaron la labor de hacer esa ingeniería inversa, de lo poquito de B2 que quedó. Como no había mucho del equipo de diseño y todo eso, en poco tiempo después de que lograron ensamblar algunas y volar, llegó a la conclusión de que era mejor, ya conociendo pues los sistemas, o sea, hicieron la inversa y aprendieron. Ellos en la Unión Soviética no tenían mayor cosa tampoco cuando cogieron cuando se acabó la guerra, pero rápidamente aprendieron haciendo inversa y dijeron, es mejor irnos con la línea de desarrollar los propios cohetes, no depender tanto de esto, porque eso los diseñadores no tenemos los planos completos, todo ese tipo de cosas. Y fue la mejor decisión que tomaron, porque eso los volvió muy fuertes en eso. Es decir, aprendieron las bases, ya esa parte la habían desarrollado los alemanes, había mucha teoría al respecto que sí lograron aprender, entrenaron gente y se metieron a desarrollar su propia línea de cohetes. El equipo de Von Braun se va para Estados Unidos, pero como consecuencia de que lo que le estoy diciendo, que los Estados Unidos estaban tan sobrados, resulta que tener una capacidad tan tremenda como era ese grupo de alemanes y los dedicaron a hacer cosas muy frívolas con cohetes, o sea, sí, desarrollen algunos cohetes como para tener capacidad de lanzar bombas convencionales a 200 o 300 kilómetros de distancia con cohetes. Entonces, adapten la B2 en otro cohete un poquito más potente, pero con eso y no más, y vayan dejando así. Entonces, este grupo se lo pasan al ejército de los Estados Unidos. A lo último incluso no los querían como del todo por el tema de que eran alemanes, no los querían integrar fácilmente como que brazo armado se quedaba con ellos. El ejército dijo sí, nosotros nos quedamos entonces con ellos, pues déjenlos aquí, se los llevan a trabajar por ahí a un desierto a Texas. Las B2 que se lograron capturar y las partes logran ensamblar un montón de B2 y si las empiezan a utilizar es en ciencia. Hacer ciencia de grandes altitudes, les adaptan una segunda etapa, que es ese corporal que veían en el gráfico que les mostré, y con esa segunda etapa lograron unas altitudes tremendas, y entre eso las primeras fotos desde el espacio, o sea, pasando los 100 kilómetros, valga decir que se considera el borde del espacio, para efectos de tecnología, pasar los 100 kilómetros de altitud, a eso se le llama línea de Kármán, esa línea de los 100 kilómetros. Y cuando usted sobrepasa esa línea, así no entre en órbita, se considera que entró al espacio. Ellos lograron hacer eso, y estas son las primeras fotos desde un B2. ¿Cómo? Eso es. Oiga, pero ese punto, era la primera vez que se tomaba la foto de una Tierra esférica. ¿Por qué? Porque no se había logrado llegar tan arriba.
Sí se había ya con aviones subido mucho, pero no lo suficiente para mostrar una foto real, para ver por primera vez de manera real la forma de la Tierra como tal. Entonces logran hacer esto, eso lo hacen con B2, hacen un montón de vuelos y todo eso, pero ese señor es desaprovechado del todo en Estados Unidos y casi que queda relegado por allá en Texas. Lo tuvieron un tiempo en el desierto con esas pruebas, después se lo llevaron para Alabama, a una zona muy grande, a que desarrollara algo de cohetes con el ejército. Todo el tiempo él diciéndole al gobierno, nosotros podemos hacer la capacidad para lanzar un satélite, no le paraban bolas. Incluso en los años 50 tuvo unos documentales que están por ahí en YouTube con los estudios Disney, tratando de convencer al público americano de lo que era el vuelo espacial, todo este tipo de cosas, pero esa capacidad de esa gente queda desaprovechada en Estados Unidos. La Unión Soviética, por ese problema de los bombarderos, ve una oportunidad muy buena en los cohetes. Dicen, listo, no tenemos las grandes líneas de producción de bombarderos, y eso todavía, pero si nosotros llegamos a tener el chief designer, ese señor que les mostré, Korolev, si llegamos a tener un cohete que lleve la bomba entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no tenemos que tener tantos bombarderos, porque en vez de desplegar un montón de bombarderos que usted necesita logística para eso, si el problema se prendió mientras llegan a donde lo va a llevar y todo eso pasa, pueden ser días o semanas, o eso, sino disparar desde la Unión Soviética y en cuestión de media hora la bomba está en Nueva York o Washington. Valga decir esta fotico que este señor casi se muere de cuenta de Stalin, porque en los años 30 se le acusó, en esa época de las purgas, se le acusó de estar conspirando contra el Estado por no hacer ciertos desarrollos en aeronáutica, en ciertos aviones y cosas de estilo, por estar malversando fondos del Estado en otros intereses, dígase cohetes, y entonces estuvo en un gulag y casi muere. Lo lograron, se logró rescatar cuando se acaba la guerra y necesitaban quien hiciera la inversa de los cohetes B2. Esta es la foto cuando lo arrestaron, el día pues que fueron y lo capturaron y lo llevaron a un gulag. Estos son las B2 que cogen en Alemania, se llevan para la Unión Soviética, y como les digo, pues la clave de la carrera espacial era tener un misil. O sea, esa no es de la carrera espacial, no, es decir, con todo este contexto, logran vender la idea de construir un misil que llevara la bomba entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Normalmente uno piensa siempre cuando le hablan de mapa del mundo en el planisferio, que eso es algo que uno le metieron desde la escuela, pero la Tierra no es plana, eso dicen, pues. No, mentira, la Tierra no es plana. La Tierra no es plana, y muchas veces por esa imagen que a uno siempre le metieron de América acá, por aquí Europa, África, por aquí Asia, por este lado, uno como que las distancias en el mundo no las saca, no las concluye de la manera más correcta. Es decir, para usted volar entre dos puntos entre la Tierra, usted escoge el punto, escoge una línea que vaya sobre la esfera y que sea el camino más corto, y esa no necesariamente es que si yo voy de Bogotá a Moscú vaya a ser cruzando el Atlántico saliendo por Venezuela como una diagonal en el planisferio. No, si ustedes hacen el experimento en Maps se dan cuenta de las trayectorias más raras que ustedes se imaginen, por ejemplo, que hacen los aviones para ir de un punto a otro. Y resulta que para ir de la Unión Soviética a los Estados Unidos con un misil no es tan lejos. Usted puede instalar sus misiles en ese norte de la Unión Soviética, es decir, este es otro planisferio visto pero desde el polo, y sacar su misil y llevarlo fácilmente cruzando el polo y alcanzar Nueva York y Washington en un lapso de 6.000 kilómetros de rango más o menos. Entonces él le vende esta idea a la Unión Soviética, al premier en ese entonces, que ya era Nikita Khrushchev, que fue pues, el que muestran ahí que era como muy parecido a Chávez en sus discursos en esa época. Eso, más bien como a Paloma Valencia en el caso colombiano, y le autorizan para desarrollar misiles para llevar la bomba nuclear. Resulta que logran desarrollar un tremendo misil, lo tienen para 1957, creo que lo tengo por aquí adelante, me adelanté en algunas diapositivas. Este fue el primer misil balístico intercontinental del mundo. Objetivo, llevar una bomba nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Tiempo de vuelo, más o menos 25 minutos, media hora. O sea que él le vendió esa idea pues a los soviéticos. Ya les voy a decir por qué.
25 minutos, media hora para estar alcanzando casi que bombarderos. Con esta cosa, bombarderos pueden tener los que quieran, pero no hay nada que hacer. Si en media hora tenían con qué ponerles una bomba atómica en Nueva York o Washington. Pero resulta que si usted tenía capacidad de llevar varias toneladas en esto, ya cuando el misil estaba desarrollado en el 57, le dice Korolev a las autoridades soviéticas: déjenme que si yo reduzco la carga, tengo la suficiente velocidad de poner un satélite alrededor de la Tierra. Y tal vez ese satélite tenga más impacto que las bombas atómicas en las que están pensando. Por ese entonces, en el mundo se estaba gestando lo que iba a ser el Año Geofísico Internacional, que era un año en el que en el año 1957-58, iba a ser como de mitad del 57, mitad del 58, investigaciones de la Tierra, la investigación de los polos, investigaciones de alta altitud para radiación, todo ese tipo de cosas. Y en Estados Unidos se había dicho que se tenía la intención de lanzar un satélite como aporte al Año Geofísico Internacional. ¿Y qué satélite iba a ser? El Vanguard. Pues dentro del mismo Estados Unidos compiten por quién iba a lanzar el satélite, los servicios armados, que eran los que tenían la tecnología. El grupo de Von Braun compitió por parte del ejército, y por el hecho de que eran los alemanes esos, por allá que joden como mucho y todo eso, les dijeron que no. Les dijeron no, vamos mejor con un satélite que va a construir la armada, basada en cohetes sonda. Los cohetes sonda son cohetes pequeñitos meramente con el objetivo de censar grandes altitudes, y lo vamos a ir con la armada y vamos a poner un satélite americano, anuncian eso. Pero lo del asunto del satélite era como, en Estados Unidos era visto más como algo así como una expedición a los polos en esa época. La expedición a los polos tuvieron mucha fuerza, pero a principios del siglo. Para los 50 ya era algo muy normal, o sea, como poner un instrumento científico más. Los soviéticos, como ya sabían que tenían, dicen: no, a nosotros también nos interesa, y vamos de pronto también a poner un satélite en aporte a este año. Pero también los soviéticos, incluso las autoridades soviéticas, no creían que un satélite iba a hacer lo que hizo. O sea, ellos incluso llegaron a dudar en que Korolev se pusiera a joder con satélites, porque decían: empieza a desviarse por ese lado y a querer mejor hacer satélites en vez de hacer las bombas y todo este tipo de cosas, y los cohetes para las bombas. Pero bueno, le dejaron poner su satélite. El satélite que iban a poner los Estados Unidos era este satélite, una cosa de este tamaño aproximadamente. Esa era la capacidad, y ese es el diámetro del cohete que tenían, que era el cohete Vanguard, que lo vimos en el documental. Y el que pretendían poner los soviéticos era una cosa de estas, que lo podían volar en una cosa de estas, ¿cierto? Esto es una belleza. Este es moderno. Este es el cohete Soyuz, pero el núcleo, la parte de abajo y el tamaño, todo eso es la misma base del R-7 de esa época. O sea, esta es la evolución y sigue volando hoy en día. Cohete extremadamente fiable, es una belleza de aparato. Del cohete Soyuz se puede decir que, pues básicamente fue diseñado como misil balístico intercontinental, pero estos cohetes utilizan oxígeno líquido y querosene. Y resulta que esa idea de que se lanzaba meramente disparando, eso no era tan así. O sea, este cohete era muy engorroso para lanzar también. Cargarlo, tanquearlo, todo eso era un proceso de unos 3 o 4 días. Hacer el conteo, chequeos, todo ese tipo de cosas. Total, muy para el año 58-59, los mismos soviéticos se dan cuenta de que esto no era un buen misil balístico intercontinental, por ese asunto, porque necesitaban una cosa más rápida, que estuviera cargada y que se dejara lanzar rápido. Pero a Korolev no le interesaban los misiles balísticos intercontinentales, y para ese entonces, ya con la carrera espacial reventada, él se dedicó meramente a asuntos del espacio, y el cohete se volvió un lanzador por excelencia, o sea, meramente para misiones espaciales. Nunca hizo vuelos como misil balístico. Entonces, para todo ese rollo, revienta el Sputnik, lo vimos ya en el documental, pero antes de la respuesta americana alcanzan a poner el segundo Sputnik, que fue el de Laika. Entonces imagínense usted, 4 de octubre ponen el primer satélite, y muy para, creo que el 3 de noviembre, creo que es así, ponen el segundo ya con Laika, en el lapso de un mes, y Estados Unidos todavía esperando la respuesta para diciembre, era la época más cercana. Se quemó la reentrada. No estaba diseñado la cápsula para ser recuperada, necesitaban era hacer la primicia. Y es más, el tema de Laika fue el tema de lo que es, o sea, de lo que es cuando usted tiene gente tan extremadamente preparada como Korolev. No estaba planeado, sino que una vez lanzaron el Sputnik y se da ese impacto en el mundo, que el mismo gobierno soviético no se esperaba eso.
y ese prestigio tan tenaz, le dicen a Korolev, usted puede poner ya mismo otra cosa que también haga un impacto tremendo, para ya, 3 semanas, un mes, 3, 4 semanas. Y el tipo, como es de esos que nunca decía que no, dijo, sí, yo lo pongo, pongamos un ser vivo en el espacio. Y resulta que entonces, en menos de 3 semanas, diseñan la cápsula, diseñan el sistema de conservación de la vida, todo eso. ¿Por qué no puse una puta gallina? Y poner un perro que es un animal. Imagínate. Y resulta que entonces se le mete a eso. Lo cierto del caso es que Korolev termina enfermo y llevado, pero acabado del trabajo que tuvo que hacer en las 3 semanas. Queda de psiquiatra, van a mirar los psiquiatras y le dicen los psiquiatras al gobierno soviético, este señor, si ustedes lo quieren conservar, denle vacaciones por 3, 4 meses, encerrado en una casa de reposo, tranquilito. El Miami de hecho es Crimea. Creo que para allá lo mandaron, en serio, que son como unas zonas en el Mar Negro, leyendo literatura relajado y desconectado totalmente del asunto de los cohetes. Nada que ver con eso. Obviamente, como ya era una joya de interés nacional, ahí mismo siguieron al pie de la letra eso, y esa es una de las explicaciones de por qué hay un lapso grande entre el lanzamiento del Sputnik 2 y el Sputnik 3. No estaba Korolev al frente, él estaba descansando, que fue entre noviembre del 57 y más o menos por allá abril-mayo del 58. La Unión Soviética estuvo como calladita, haciendo que tenían los cohetes, tenían todo. Los americanos entonces se tiran a hacer esa... esta es laica, esta sí es una foto real, válgase decir que la que muestran en el documental no es, que son un par de perritas, esas fueron para vuelos suborbitales, esas sí las recuperaron, las blanquitas, eso. Esta sí era laica. Se sacrificó por la humanidad. Y esto era parte del cohete Vanguard de los Estados Unidos. Ven ustedes los tamaños de cohetes pues, que tenía. Vieron las noticias que nos mostraban ahí. Esta es la más charra. O Wataflopnik, que fue pues que salieron el otro día en Estados Unidos, una vergüenza tenaz. O sea, la gente que vivió esa época dice que eso fue tenaz. Ver cómo el prestigio de los Estados Unidos se deshacía en segundos, teniendo en cuenta que pusieron toda la televisión nacional y a transmitir internacional el lanzamiento, porque era la respuesta al despelote armado por el Sputnik, y la respuesta se convierte en esa vergüenza que fue este lanzamiento de esta cosa. Pero los rusos tuvieron muchas fallas. No, claro, obvio, pero ellos no las mostraban, y porque ellos las tuvieron en fase de pruebas. En cambio este satélite Vanguard estaba en fase de pruebas. Es decir, el R-7 cuando pone al Sputnik ya estaba operativo, o sea, entró en operatividad. En cambio esto fue una cosa forzada para la respuesta sobre un cohete que estaban desarrollando y sobre el asunto de no querer dejar a meter a Von Braun ahí. Von Braun con la famosa B-2 modificada, así lo llamaban, a un cohete que era americano, que fue el cohete pues, que tuvieron allá durante esa época. Desde el 55 estaba pasando reportes de que él ya tenía la capacidad de poner un satélite y no lo dejaban. Incluso les llegaron a decir, no vaya a poner un satélite, o sea, ordenar, no se le ocurra en uno de sus lanzamientos de prueba poner un satélite, porque no, Estados Unidos no lo va a poner primero con usted. Ellos se pusieron a desarrollar un cohete y eso, desarrollaban las tecnologías y todo bajo cuerda, y cada que llegaban a los militares a revisar, él les decía que era que estaba haciendo pruebas ahí para mejorar el cohete, y mentiras, que sí estaba haciendo era adaptaciones para tenerlo listo. Y cuando esto pasó, no les quedó más que llamar allá y decirle, usted en cuánto tiempo puede tener la respuesta para esto, que esto ya es una vergüenza nacional. Pues la respuesta fue que en un mes se los tenía. Y en efecto, o sea, era el tipo que había hecho el B-2, no era un ingeniero aparecido como tal. Y así fue, se juntó con un super equipo para la época, les llegó el turno. Esta es la B-2 modificada, como lo llamaban esos. Este cohete es casi que una B-2 para los años 50, pero con muchas mejoras, y ya no era así como con esa forma tan balística, sino que era más cilíndrico. Y se junta con un super equipo que son estos dos señores de izquierda a derecha, William Pickering. En ese entonces el ejército de los Estados Unidos tenía dos grandes laboratorios que eran del ejército, que era el centro de misiles en Alabama, donde estaba Von Braun, y tenían otro en California que era el Jet Propulsion Laboratory, que se dedicaba a desarrollar motores de cohete para el ejército, pero sólidos. El señor de la izquierda era el director del Jet Propulsion Laboratory, William Pickering,
Y la solución que llegaron fue, pongámosle a ese cohete de B2 modificado etapas de cohetes sólidos superiores, y con eso nos da para poner un satélite. Y se juntaron con el de la mitad, que era el científico más experto en alta atmósfera que había en ese entonces en los Estados Unidos, que era James Van Allen. Él les hace la carga útil, Pickering integra la carga útil junto con las etapas superiores y Von Braun pone el cohete, y terminan poniendo esta belleza de satélite que, si bien no fue el primero, sí hay que decirlo desde la perspectiva de la historia, era muy superior al Sputnik. El Explorer era un satélite que tenía una cantidad de sensores, sistemas mucho mejores, y si bien no se llevaron el primero, sí salió premiado. Y fue que cuando lanzan al Explorer el 31 de enero del 58, al último no lo lograron hacer en un mes más por meteorología y cosas de ese estilo que atrasó los lanzamientos. Cuando lo logran poner, el primer lanzamiento, éxito, queda puesto el Explorer alrededor de la Tierra. Resulta que ese Explorer entra en órbita y lleva unos contadores Geiger para medir radiación de alta altitud, y de repente en ciertas franjas se quedaba midiendo 0, y les parecía muy extraño, o sea, ¿cómo es que yo voy midiendo radiación en altitud y de repente 0, pero ya en órbita, pues alrededor de la Tierra? Y cuando van a mirar los patrones se dan cuenta que no era que estuviera 0, al contrario, eran zonas de radiación muy intensa que bloqueaban los contadores. Y cuando analizaron los datos se dieron cuenta que la Tierra está rodeada es por unos cinturones de radiación muy intensos, que a partir de ahí, por eso les llamaron cinturones de Van Allen, por el señor pues que vieron ahí, que fue el científico que desarrolló la carga útil como tal. Todo ese cuento, entonces, a finales del 58, una vez se pone en marcha los Estados Unidos en cabeza de Von Braun, dan la respuesta a poner un satélite. Se revisa qué era lo que estaba pasando y por qué los Estados Unidos no habían hecho eso antes. Llegan a la conclusión de sacar el acto de defensa en educación nacional, que fue lo que vimos en el documental, que cambió tantas cosas de cara a lo que venía en la historia de los Estados Unidos y del mundo, y definitivamente se declara una carrera espacial. O sea, es claro que el prestigio estaba en el espacio, quien hacía las primicias, y de ahí para acá, de ahí para adelante, sí que iban a seguir primicias y cosas muy voladas, o sea, tal vez el capítulo más emocionante de la década pasada. Pero entonces esos serán otros coloquios que vienen. El de hoy era meramente esto para contextualizar. Este Twitter es el Twitter que le creamos a este coloquio por este año, y estamos procurando todos los días pasar algún datico, no necesariamente cronológico, alguna cosita, daticos bacanos, de esos como para unos leer en un trinito, pero que quedan, que uno se aprende con ellos, para que nos sigan en Twitter. Y bueno, nos vemos en un mes, segundo viernes del mes, y gracias.